Buenos días a cada uno de ustedes. Gracias por acompañarnos en esta invitación, donde el invitado principal es nuestro Dios Todopoderoso, pero también cada uno de ustedes que nos sintoniza en esta hora. Son las 11 de la mañana acá en El Salvador, y para mí es un privilegio poderme dirigir a cada uno de ustedes que nos sintoniza a través de esta red social Facebook Live. Qué bendición más grande que hoy podemos utilizar esta red para algo bueno, no solamente para poder postear o poder hablar cosas de la vida cotidiana, sino también para poder, en este caso, transmitir el Evangelio de Dios, la palabra de Dios a sus vidas, y usted también poder compartir esta invitación para que otras personas puedan oír la bendita palabra de Dios. Creo que Dios está en su casa, creo que Dios está en su vida, creo que Dios en esta hora está en todo lugar. Les recuerdo que el templo es usted y soy yo. El templo más importante no es un edificio, sino que, como dice la Escritura, templo y morada del Espíritu Santo somos usted y soy yo. Queremos darle las gracias también a los hermanos, en este caso, que nos han ayudado a poder repartir los víveres que hemos dado a ciertas familias con mucho esfuerzo. Dios ha bendecido el ministerio para poder bendecir a otras personas que yo sé que están pasando grandes necesidades. Pero muy bien, vamos a en esta hora exaltar y glorificar a Dios. Yo creo que Dios ha puesto en mí un mensaje muy pertinente a lo que estamos viviendo, y quiero cantar a Dios, y quiero que juntos adoremos a Dios con esta alabanza, y luego vamos a ir a la palabra de Dios, que es lo más importante que hoy usted y yo necesitamos. Así que vamos a entonar esta alabanza de Juan Carlos Alvarado, donde habla de no basta solamente con cantar, no basta solamente con decir, sino que es necesario que hoy hagamos cambios en nuestra vida para que lo que nosotros creemos no solamente lo digamos con palabras, sino que lo que usted y yo creemos sobre nuestro Dios lo llevemos a una praxis. Así que vamos a cantar esta alabanza de la cual me ha hablado mucho a mí. Sí, Señor. Te damos las gracias, oh Dios eterno, para poder entrar ante tu presencia, Señor. Para poder exaltarte y glorificarte. Para poderte decir, Señor, que tú eres el todo para nuestras vidas. No basta solo con cantar. No basta solo con decir. No es suficiente solo con querer hacer. Es necesario morir. No basta solo con cantar. No basta solo con pedir. No es suficiente solo con querer tener. Es necesario morir. Dame tu vida, esa clase de vida que sabes dar. Dame tu vida, yo quiero vivir solo para ti. Dame tu vida, resucítame en ti. Yo quiero vivir solo para ti. No basta solo con cantar. No basta solo con decir. Así es, Señor. Tú
quieres más de nosotros. No es suficiente solo con querer hacer, es necesario morir. Dame tu vida, esa clase de vida que sabes dar. Dame tu vida, yo quiero vivir solo para ti. Dame tu vida, resucítame en ti, Jesús. Yo quiero vivir solo para ti. Sí, Señor, queremos vivir solo para ti, Señor. Queremos glorificarte. Queremos vivir solo en tu presencia, solo en ti, Señor. Manifiéstate en esta hora, Señor, en nuestras familias. Manifiéstate, Señor, en nuestro templo. Sé tú, mi Dios, fortaleciendo la vida del desanimado, del deprimido. Oh sí, Señor, danos esa clase de vida que vale la pena vivir. Dame tu vida, esa clase de vida que sabes dar. Dame tu vida, yo quiero vivir solo para ti. Dame tu vida, resucítanos solo en ti, Jesús. Yo quiero vivir solo para ti. Yo quiero vivir solo para ti. O levante sus manos al cielo y dígale: yo quiero vivir solo para ti. Yo quiero vivir solo para ti. Solo para ti, Jesús. Queremos vivir en esta hora, Padre. Tú eres digno de ser exaltado, oh Dios eterno. Gracias, Padre, porque el apóstol Pablo nos enseña: ya no vivo yo, sino que Cristo, diga conmigo, Cristo vive en mí. Señor, hacemos morir toda la carne, todo lo terrenal en nuestras vidas, para que tú puedas gobernar, Señor. Así es, Padre. Sí, Señor. Canta conmigo esto que dice así. Sí, Señor. Y Dios, el más grande y digno de alabar, yo vengo a tu presencia a adorar. Yo doblo mis rodillas ante ti. Doblamos todo nuestro ser ante ti, Señor. Y Dios, el más grande y digno de alabar, me ayuda al enemigo a derrotar. Sí, Señor. El gozo de mi vida eres tú. Cántalo conmigo fuerte. Señor, yo quiero levantar mi voz. Quiero agradecerte por tu obra en mi vida. Señor, confío en tu grande amor. Solo tú eres Dios eterno. Solo tú transformas mi ser. Solo tú transformas nuestro ser, Señor. Y Dios, el más grande y digno de alabar.
Yo vengo a tu presencia a adorar. Yo doblo mis rodillas ante ti, ante el Todopoderoso, Creador del cielo y la tierra. Solo ante ti, Señor. Y Dios, el más grande y digno de alabar. Oiga lo que dice: me ayudas a la depresión, a toda preocupación, a derrotar, Señor, en esta hora. El gozo de mi vida eres tú. Cantemos todos juntos en esta mañana. Señor, yo quiero levantar mi voz. Quiero agradecerte por tu obra en mi vida. Señor, confío en tu grande amor. Cántalo fuerte. Solo tú eres Dios eterno. Solo tú transformas mi ser. Y Señor, yo quiero levantar mi voz y quiero agradecerte por tu obra en mi vida. Señor, confío en tu gran amor. Y solo tú eres Dios eterno. Solo tú transformas mi ser. Señor, por eso te exaltamos, te glorificamos. Señor, llenamos nuestros labios de alabanza y de gloria. Rendimos tributo al Rey de Reyes, al Señor de Señores. No nos doblegamos ante la enfermedad, no nos rendimos ante las preocupaciones, ante los problemas. Pero hoy en esta mañana venimos ante el Todopoderoso. Solo tú, Señor. Solo tú, Padre. Oh, sí, Señor, recibe nuestra alabanza en esta mañana. Cántalo fuerte, que Dios te oiga en esta hora. Señor, yo quiero levantar mi voz y quiero por tu obra. Señor, confío en tu gran amor. Cántalo fuerte. Solo tú eres Dios eterno. Solo tú transformas mi ser. Señor, yo quiero levantar mi voz este día domingo. Que se escuche a donde quiera que tú te encuentres en esta mañana. Exáltalo, glorifícalo. Señor, confío en tu gran amor. Solo tú eres Dios eterno. Solo tú transformas mi ser. Oh, Señor, solo tú transformas nuestra preocupación, nuestras lágrimas por tu presencia, Señor. Oh, por eso te pedimos que fortalezcas nuestras vidas, que tú levantes el espíritu desanimado al que está deprimido, al que se siente solo, sola, al que se siente en esta hora agobiado ante la preocupación. Señor, sé tu Espíritu Santo levantándolo, restaurándolo, Señor. Sé tú vivificando el templo, sé tú restaurando esa vida, sé tú depositando el poder del Espíritu Santo, porque hoy más que nunca te necesitamos. Oh, solo nos queda rendirte.
Gracias, oh Dios eterno. Oh, qué bueno es exaltar el nombre de nuestro Dios en esta hora de la mañana. Solamente Dios es digno de ser exaltado. Solamente nuestro Señor Jesucristo. Quiero en esta mañana, más tarde vamos a ministrar, pero quiero en esta mañana que usted me acompañe a su Biblia, porque quiero hablarle acerca del reino de Dios. Quiero en esta mañana que entremos en un diálogo personal, un diálogo donde usted y Dios se puedan poner a cuentas. Déjeme decirle que este sermón ha hablado mucho a mi vida. Creo que uno de los errores más grandes que nos encontramos en el texto sagrado concerniente a la vida de la iglesia en la actualidad es que el reino de Dios está muy lejos de muchos de nosotros. Yo he titulado a esta serie que vamos a estar viendo los días domingos, El reino de Dios, y la pregunta es: ¿cerca o lejos de ti? El reino de Dios, ¿cerca o lejos de ti? Mateo capítulo 4, versículos 16 y 17. Si usted me acompaña en su Biblia, quiero que vayamos a Mateo capítulo 4, versículos 16 y 17. El reino de Dios, ¿cerca o lejos de ti? Mateo capítulo 4, versos 16 y 17. Dice así: el pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Verso 17, Mateo 4, verso 17. Desde entonces comenzó a Jesús a predicar y a decir: metanoia, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Vamos a orar en esta mañana. Señor, hemos alabado y hemos glorificado tu nombre. Tú eres el más digno de ser glorificado. Tú eres la estrella principal en este mensaje. Tu siervo simplemente es el instrumento que tú utilizas para predicar esta palabra. Por lo tanto, toda honra, toda gloria sea solamente para usted. Sé tú hablando nuestras vidas. Sé tú edificándonos, exhortándonos, redarguyéndonos, Señor. Sé tú en esta hora disciplinándonos. Sé tú en esta hora levantando el espíritu decaído. Pero sé tú ayudándonos a que esta palabra no se quede en el oír, sino que la llevemos a la práctica. En Cristo Jesús. Amén. El reino de Dios, ¿cerca o lejos de ti? Es una pregunta. Quiero que le pregunte a la persona que está a la par suya, y sinceramente, solo pregúntele: ¿qué tan cerca o qué tan lejos te encuentras tú de Dios hoy? ¿Qué tan cerca o qué tan lejos te encuentras tú de Dios hoy? La razón por la cual el texto inicia en el verso 16, un pueblo atestado en tinieblas,
un pueblo lleno de sombras de muerte, es porque después de el último profeta y el último libro del Antiguo Testamento, el cual es Malaquías, usted y yo sabemos que hay aproximadamente 400 y fracción de años donde la profecía cesó, donde el profeta nunca más se levantó durante 400 años. Sin embargo, el sistema religioso, el sistema tradicional, el sistema de sacrificios llevados al templo persistieron por 400 años. El sistema cultural, el sistema político, religioso y social de Israel por 400 años siguió, persistió. Sin embargo, Dios no se manifestó a ninguno de las personas que dirigían ese sistema cultural. Por eso entendemos que en Mateo capítulo 3, cuando el apóstol, en Lucas capítulo 3, cuando Lucas hace referencia a lo que Juan el Bautista comienza a hacer, lo cual es preparando el camino de Cristo Jesús, se nos dice literalmente en el capítulo 3 que ante los gobiernos terrenales y ante las autoridades como Anás y Caifás, dice que vino palabra de Dios, pero no le vino ni al sistema político, no le vino ni al sistema social, ni tampoco la palabra de Dios le vino al sistema religioso, sino que después de 400 y fracción de años vino palabra de Dios a Juan el Bautista. Y esa palabra de Dios es la misma palabra que viene ahora, después de que Juan ha preparado el camino del Señor. Ahora viene Jesús a hablarnos de un reino que se ha acercado. Y la razón de que se ha acercado es porque Israel, en su sistema de gobierno, en su sistema religioso, político y social, está muy lejos de lo que es el verdadero significado del reino. Quiero que en esta hora usted y yo descubramos qué es el reino de Dios y si ese reino de Dios se ha acercado a nosotros, o si ese reino de Dios se encuentra muy lejos de usted. Yo escribí lo siguiente: el reino de los cielos se ha acercado. Y entre admiración puse se ha acercado. Esta expresión parece indicar que el reino se ha mantenido lejos. ¿Por qué? ¿Por qué se ha mantenido lejos? El reino de Dios es el mensaje más importante para los profetas del Antiguo Testamento. El reino de Dios era todo lo opuesto a lo que los reinos políticos de Israel habían establecido. El sistema monárquico político cometió grandes injusticias contra los más débiles. Los líderes religiosos se habían olvidado de la ley y los sacrificios a Dios. Eran más de costumbre y de tradiciones donde la obediencia y la misericordia no se practicaba. Y el gobierno político, social y religioso estaba muy lejos de la ética del reino de Dios. El profeta Isaías dice que Jehová, por medio del profeta Isaías, declara al pueblo de Israel: hastiado estoy de vuestra fiesta solemne, hastiado estoy de vuestra forma de hacer culto, hastiado estoy
Miqueas capítulo 6 dice que Dios tiene un pleito. Usted lo puede leer en su casa. Miqueas capítulo 6 dice que Dios tiene un pleito con los moradores de la tierra. ¿Por qué? Porque tiene un pleito porque se han alejado de Dios, porque se han alejado de su palabra, porque han convertido el sistema cultural en un sincretismo religioso. El profeta más adelante en el 3 Isaías nos va a decir que el verdadero ayuno no es el aguantar hambre, sino que el verdadero ayuno, el verdadero propósito del ayuno es que usted y yo podamos hacer lo justo, lo correcto. Es por esa razón que cuando Jesús inicia su ministerio, nos vamos a dar cuenta que Jesús viene y el mensaje de Jesús es que por más de 400 años antes de él, y por ende todos los gobiernos atestiguados en el Antiguo Testamento, incluyendo al rey David, incluyendo al rey Salomón, incluyendo a todos estos personajes del Antiguo Testamento, han cometido grandes atrocidades contra el pueblo de Dios. Y por eso Jesús dice que hoy el verdadero reino se ha acercado, porque la forma de gobernar del Antiguo Testamento, la forma en cómo los políticos y cómo las religiones y cómo la sociedad de Israel ha creído en Yahvé, en Jehová, está muy lejos. Está muy pero muy lejos del verdadero significado del reino de Dios. Al contextualizar esto también me topo con algo. Usted y yo decimos, usted y yo creemos como cristianos que muchas veces en nuestra forma de ser cristianismo estamos haciendo lo correcto. Pero la pregunta es, ¿conoce usted el reino de Dios? En la oración del Padre Nuestro, Jesucristo le enseñó a los discípulos algo que usted y yo se nos ha inculcado desde pequeño. Y cuando oréis, haced lo siguiente: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino. Oiga, venga tu reino, hágase tu voluntad en el cielo como aquí en la tierra. Le hago la pregunta a usted que me escucha en esta mañana: ¿está usted haciendo la voluntad del reino de Dios? Porque al parecer, al igual que Israel hablaba de un reino, al igual que los profetas hablaron de un reino, creo que el sistema de la iglesia necesita retomar, que usted y yo necesitamos volver a las raíces del significado del verdadero reino de Dios aquí en la tierra. Es decir, que nosotros muchas veces estamos ligados a una conducta ajena al deseo de Dios. Por lo tanto, solo así, solamente así, si obedecemos a Dios, si hacemos su voluntad, entonces el fruto de hacer la voluntad de Dios, el fruto de practicar la palabra de Dios, manifestará el reino de Dios en su hogar, en su matrimonio, en su vida. Reino es la expresión de un tipo de gobernabilidad. Específicamente es la definición de monarquía, donde el rey es el soberano e impone las reglas sobre el lugar donde éste ejerce su poder. Pero el reino de Dios es la expresión de un sistema donde no existe ningún estrato social, no hay poderosos. Jesús
Jesús se sienta con los excluidos, los marginados, con los pecadores, con los enfermos, pero también con los poderosos, la élite. Como usted encontrará pasajes donde Jesús se sienta con los fariseos, con los principales de la sinagoga. En cierto relato entra a la casa de Simón el curtidor. En otra podemos ver en el Evangelio de Juan que habla o entabla una conversación con Nicodemo. Jesús está abierto a cualquier clase de persona que está dispuesto a oír el reino de Dios. El reino de Dios no está basado en códigos ni rudimentos impuestos por los hombres. Lo único que rige y lo único que gobierna es el amor a Dios y el amor al prójimo como a uno mismo. Era algo que se había olvidado, es algo que estaba en zozobra en los tiempos de la monarquía. Le recuerdo que cuando Israel salió de Egipto, el pueblo pudo ver Dios entablado un imperio. Sin embargo, no lo hizo, porque en la mente de Dios, en el plan de Dios, nunca fue el entablar un reino terrenal. Porque en los reinos terrenales, porque en los reinos acá, en la actualidad, todo reino quiere gobernar como bien le parece. Pero en el reino de Dios no se puede gobernar como bien nos parece. Por eso cuando Israel salió de Egipto, cuando los hebreos salieron de Egipto, lo que Dios formó no fue un imperio, sino un sistema tribal de familia. Cuando Dios sacó a Israel y lo llevó a la tierra prometida y repartieron las tierras, a cada familia se le dio lo que necesitaba. Y el fundamento principal de la tribu en el Antiguo Testamento era la familia, el respeto a la vida. Y Dios se manifestaba en cada tribu, pues el arca era llevada a cada lugar, porque no existía la necesidad del templo. Es más, habían templos desde las civilizaciones antiguas, acadias, desde las civilizaciones en Mesopotamia, ya existían templos majestuosos. Dios nunca le pidió a Israel entablar un templo, un edificio. Es más, cuando David entabló un templo, un edificio, Dios le dice: David, yo no te pido un templo, no te pido un edificio. Cuando Israel le pidió rey a Dios, Dios le dijo a Israel: yo no quiero que entablen un sistema monárquico, no quiero que sean igual que las demás naciones, no saben lo que piden. Pero Dios, en su forma de gobernar, en su libre albedrío, le permite a Israel que experimente la monarquía. Resultado de la monarquía, el pueblo fue oprimido. Resultado del templo, el templo sirvió para oprimir al pobre. Y ahora ya Dios no está ni se manifiesta en cada lugar donde las tribus estaban, sino que ahora cada persona tiene que llegar al templo. Y no solamente el templo, sino que para poder llegar a Dios ahora tiene que interceder un sumo sacerdote. Por eso cuando vamos al Nuevo Testamento, Jesús va a retomar el verdadero significado del reino de Dios, el cual en esta mañana mi trabajo, mi tarea es que usted y yo podamos entender qué es el reino de Dios aquí en la tierra. Porque el reino de Dios no consiste en bienes materiales, no consiste en lujos, no consiste en una vida donde simplemente comamos y bebamos, sino que el reino de Dios consiste, como lo va a decir Pablo, en su justicia. En Jesús, el reino de Dios no está basado en códigos ni rudimentos impuestos por los hombres. Lo único que rige, que gobierna, es el amor de Dios. Ahora, ¿qué significa el reino de Dios?
significa el reino de Dios y qué significa que se ha acercado. Ya le dije, el reino estaba muy lejos. La forma de gobernar de Israel, la forma cultural de Israel y la sociedad de Israel estaba muy, pero muy lejos de Dios. Muy lejos de Dios. Por eso cuando Jesús se manifiesta, después de 400 años donde hubo silencio, donde solamente hubo tradición, donde solamente hubo el mismo sistema de contemporáneo, un sistema cotidiano, un sistema donde todo lo que se hacía envolvía tradiciones, rudimentos de hombres, y donde Dios no se manifestaba. Pero ahora se manifiesta el Hijo de Dios. Y lo primero que Jesús dice es que se ha acercado. Ahora, ¿qué significa el reino de Dios? Esta mañana quiero darle 3 características del reino de Dios. 3 características del reino de Jesús. Número 1, quiero que vaya a Juan, capítulo 18, verso 36. Juan, capítulo 18, verso 36. En el Evangelio de Juan se nos va a hablar la primera característica del reino. Juan, capítulo 18, verso 36. Primero, ¿listos? Primera característica del reino de Dios, del reino de Jesús, el cual es el que va a predicar, es que el reino no es un gobierno terrenal. Repita conmigo, el gobierno de Dios no es un gobierno terrenal. En Juan capítulo 18, verso 36, Jesús fue llevado ante Pilato. Y en el diálogo entre Jesús y Pilato, mire lo que le responde Pilato. Le pregunta a Jesús: oye Jesús, dime, ¿de dónde es tu reino? Y en el verso 36, Jesús le responde a Pilato: mi reino no es de este mundo. Repita conmigo: mi reino no es de este mundo. Cuando Jesús viene a entablar su reino aquí a la tierra, no viene a entablar un reino terrenal, porque todo el sistema monárquico de Israel desde el Antiguo Testamento nunca fue el deseo, nunca fue el plan de Dios para con Israel. Por eso lo que primero Jesús va a rescatar es que el reino de Dios no es un reino terrenal, que el reino de los cielos que se entabla aquí en la tierra no consiste en seguir gobernando ni seguir haciendo las mismas atrocidades que dentro de un momento le voy a explicar, sino que el reino de Dios es un reino cuya característica no es terrenal, sino que su característica es celestial. Es decir, no podemos seguir predicando un reino basado en vida material. No podemos seguir predicando un reino basado en una vida acomodada. No podemos seguir predicando un reino basado en que simplemente todo nos saldrá bien. El reino de Dios es basado en un sistema donde la mirada está puesta en las cosas de arriba, y ante la mirada puesta en las cosas de arriba, entonces vamos a tener que negarnos a todos los deseos terrenales. Por eso Juan el Bautista fue juzgado, fue criticado, porque los más religiosos vieron que Juan el Bautista no se vestía como nos vestimos hoy nosotros los pastores. Que Juan el Bautista no hablaba como hablan hoy los pastores. Que Juan el Bautista no hizo ninguna clase de milagro como hoy muchos charlatanes hablan de milagros. Juan el Bautista nunca hizo un milagro, porque él simplemente presentó a la estrella, presentó al centro del reino. El mensaje más importante no era Juan el Bautista, sino que el centro, el mensaje más importante era Cristo Jesús
y el advenimiento de su reino entronado, establecido en la tierra ante gobiernos y sistemas políticos, religiosos y sociales que están muy lejos, pero que ahora a través de Cristo Jesús toma un nuevo significado. Y es que el reino no es terrenal, sino que el reino es un reino celestial. Juan capítulo 18, verso 36 dice: mi reino no es de este mundo. Es decir, Jesús no gobierna con los hombres de la tierra. Si mi reino fuera de este mundo, entonces mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Mas ahora mi reino no es de aquí. Déjeme decirle que nosotros hemos entablado reinos terrenales. Queremos hablar de Dios, predicar de Dios, guiarle de Dios, pero sin dejar de pensar en lo terrenal. Juan el Bautista, su cabeza fue cortada. Jesús fue crucificado. Esteban, el primer mártir, fue apedrado. Pedro fue ejecutado, crucificado, como la tradición nos enseña, boca abajo. Porque el reino de Dios no es un sistema terrenal, no es un sistema acodiciando y envidiando las cosas que este mundo nos ofrece. Pero el reino terrenal nos va a enseñar a ser ávaros, a ser codiciosos, a anhelar el poder, a querer más. Pero el reino de Dios nos va a enseñar a amar la justicia, a amar lo espiritual, a buscar lo que está arriba. Por eso allá en Lucas capítulo 22, en el verso 24, si usted me puede acompañar, Lucas capítulo 22, verso 24 dice: hubo también entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería el mayor. Esto es antes de que los versículos anteriores nos habla de que Jesús estaba realizando la cena con sus discípulos, la última cena. Y en el verso 24 surge de quién iba a ser el mayor. Le hago la pregunta: ¿por qué anhelamos querer ser el yo? ¿Por qué anhelamos querer ser reconocidos? Juan el Bautista simplemente fue el que presentó, porque la estrella no era Juan el Bautista, era Jesús. La estrella no somos nosotros los pastores, la estrella es Jesús, la estrella es Jesús, no somos nosotros los pastores. Nosotros simplemente somos el instrumento que Dios utiliza para que la estrella primordial sea Cristo Jesús. Pero usted se puede dar cuenta cómo hemos gobernado nosotros los pastores. Verso 24. Hubo también entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería el mayor. Pero él les dijo: los reyes de las naciones, los reinos terrenales se enseñorean de ellas, y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores. O sea que está hablando de que todo el que entabla un reino terrenal siempre busca su propio beneficio antes que los beneficios de los demás. Mas no así vosotros. Es decir, usted y yo no podemos desear, no podemos anhelar seguir un sistema de reino terrenal, sino que es tiempo que la iglesia, es tiempo que los pastores, es tiempo que tú y yo comencemos a entablar una verdadera vida basada no en cosas terrenales, sino basada en un reino espiritual. Miren lo que dice: mas no así vosotros, sino que sea el mayor entre vosotros como el más joven, y el que dirige como el que sirve. Porque ¿cuál es el mayor? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? ¿No es el que se sienta a la mesa? Mas yo estoy entre vosotros
como el que sirve. La política de Jesús era el servicio. La política de Jesús era la solidaridad. La política de Jesús era la justicia divina entablada aquí en la tierra, que contradice todo sistema político, todo sistema religioso, jerárquico. Pero el sistema de Jesús era un sistema de justicia, donde el más importante no es el que está sentado a la mesa, el más importante no es el que está predicando, sino que el más importante es el que en esta mañana va a estar dispuesto a hacer la voluntad del reino de Dios. A partir de hoy, el reino de Dios no es un gobierno terrenal. El gobierno de Dios no es un gobierno terrenal. El gobierno de Dios, pastor, te dirá, entonces, ¿qué es? Es un gobierno espiritual. Es un gobierno espiritual. Mi reino no es de esta tierra. Mis reglas no son puestas por los hombres. Aquí, el que quiera ser grande tiene que aprender a servir. Wow. Wow. Entonces, primera característica: el reino de Dios se ha acercado, pero no es un reino terrenal, es un reino espiritual. Número 2, quiero que me acompañe a Mateo capítulo 12. Mateo capítulo 12. Mateo capítulo 12. Esto me compujo en el corazón. Porque si el reino de Dios no es terrenal, no es un sistema jerárquico de poder, sino que es un sistema donde todos valemos lo mismo, eso significa, en segundo lugar, que el reino de Dios no existe un estrato social. Voy a repetir. Número 1, el gobierno de Dios, el reino de Dios no es terrenal. Si no es terrenal, entonces ¿qué es? Es espiritual. Y a medida vayamos avanzando en esta serie del reino de Dios y las parábolas que nos van a hablar del reino de Dios, vamos a ir entendiendo que ese reino de Dios aquí en la tierra, donde usted y yo somos partícipes de ese reino. Número 2, no existe en ese reino un estrato social. En Mateo capítulo 12, en el verso 46, miren lo que dice. Mateo 12, 46. Mientras él aún hablaba a la gente, he aquí, su madre María y sus hermanos estaban afuera y le querían hablar a Jesús. Y le dijo uno de los que estaban con Jesús: he aquí, Jesús, tu madre y tus hermanos están afuera y te quieren hablar. Respondiendo él al que le decía esto, dijo la pregunta: ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo Jesús su mano hacia los discípulos y hacia los que estaban en aquel lugar, dijo: he aquí, mi madre y mis hermanos son todos ellos. Verso 50. Repítalo en voz alta conmigo. Porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre, que está en los cielos, ese es mi hermano y hermana y mi madre. Qué duro lo que Jesús está diciendo. Es decir, que la familia no puede pasar por alto. Y más adelante voy a explicar esto. Pero lo que Jesús está dando a entender es que no porque sea mi padre y mi madre, si no están haciendo la voluntad de Dios, es decir, si no están oyendo lo que estoy hablando, pues Jesús está disertándole a los discípulos, está disertándole al pueblo que le sigue. En cambio, María, madre de Jesús, y sus hermanos no estaban ahí. Ellos han llegado y quieren hablar con Jesús, quieren interrumpir el mensaje de Jesús. Y Jesús les dice: discúlpeme,
les amo mucho, pero si ustedes como familia no están oyendo el mensaje del reino, ustedes no son parte de mí. Colosenses capítulo 3, en el verso 11, Colosenses capítulo 3, en el verso 11, Pablo lo va a decir más en claro. En el verso 11 de Colosenses capítulo 3 dice que ahora en Jesús, ahora en Dios, ahora en el reino de Dios, no hay griego, no hay judío, no hay circunciso, no hay incircunciso, no hay bárbaro, ni escita, no hay siervo, no hay libre, sino que en Cristo Jesús Él es todo y Él está en todo. Es decir, en Cristo Jesús no hay rico, no hay pobre, no hay esclavo, no hay libre, no hay clase media, no hay poderoso. Si tú eres un cristiano y me oyes en esta mañana, tu prójimo tiene el mismo valor que tú tienes. No existe un estrato social. Por eso el reino de Dios es para toda clase. El problema es como lo vamos a entender más adelante cuando miremos las parábolas del reino y cuando respondamos a las preguntas de ¿cómo haré para heredar la vida eterna? Usted recordará que un rico se le acercó a Jesús y le dijo: oye maestro, dime cómo haré para heredar la vida eterna. Jesús le respondió: ve y vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres. Aquel joven rico había cumplido todas las leyes, pero su tesoro eran las cosas materiales y por eso se entristeció tanto. Jesús luego expresó la siguiente cita: aquel hombre, qué difícil será para un rico entrar en el reino de los cielos. Quiero decirle en esta mañana, hermanos, que en primer lugar, el reino de los cielos que se ha acercado hoy, del cual como iglesia, del cual como en la forma política, del cual en la forma de la sociedad nos hemos alejado del reino de Dios, pero hoy es tiempo de que ese reino se pueda entablar, se pueda entronar en nuestros hogares, en nuestras familias, en nuestra vida personal, que el reino de Dios se acerque de una manera que podamos dar frutos dignos de arrepentimiento, porque el reino de Dios no es un sistema terrenal, pero es un sistema espiritual. Número 2, que el gobierno de Dios no tiene un estrato social. No es para ricos ni solamente es para pobres, sino que es para todo aquel que hace la voluntad de Dios. Es para todo aquel que invoca el nombre de Dios. Es para todo aquel que está dispuesto a seguir el reino de Dios. Número 3, y con esto quiero terminar. Número 3, el reino de Dios no es un sistema religioso o templocentrista. Voy a repetir, el reino de Dios no es un sistema religioso o templocentrista. Por 400 años, desde el profeta Malaquías hasta el advenimiento de Jesús y Juan el Bautista, el pueblo de Israel siguió haciendo el mismo sistema cultural, los mismos sacrificios, el mismo tipo de adoración, pero nada de ello tenía un valor, un significado para Dios. Eso es duro, hermanos, porque el reino de Dios no consiste en que tengamos religión. ¿Cuántas personas religiosas están hoy? ¿Sabe de qué me he dado cuenta? Que mucha gente le hace falta ir a la iglesia. Porque nos acostumbramos al edificio. Pero el reino de Dios no consiste en un sistema religioso templocentrista. De cierto, le dijo Jesús a aquella mujer samaritana, llegará el día donde no habrá necesidad que me adoren allá en el templo, ni que busquen la montaña más alta,
sino que llegará el momento que a donde quiera que tú te encuentres, allí, tú hoy en esta mañana, puedes adorarle a Dios. Porque si te hace falta ir al templo, estás muy, pero muy mal. Porque entonces basaste toda tu vida en un templo y no basaste ni construiste tu vida en el reino de Dios. ¿Para qué es el templo, pastor? ¿Es malo congregarse en el templo? No. Pero el templo es el lugar donde simplemente llegamos para estar en armonía y rendirle culto en armonía a Dios, y no culto a los hombres, no culto a agradarle a usted, no culto a que hoy me gustó, mañana no me gustó. Porque el culto no es para los hombres, el culto es para que Dios se agrade de la alabanza que usted y yo le rendimos a Él. Dios no está basado en sacrificios. Dios está interesado en sostener una relación contigo, porque tu vida, tu cuerpo vale más que un edificio. Hermanos, en Hebreos, en el capítulo 10, dice así, verso 10, capítulo 10, verso 6. Por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas preparaste cuerpo, holocausto y expiaciones por el pecado no te agradan. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como el rollo del libro está escrito de mí, diciendo, primero sacrificio y ofrenda y holocausto y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Lo que el autor está expresando en Hebreos es que Dios no quiere más sacrificio y ofrenda de labios que no le honran, sino que Dios quiere que tu vida, que tu cuerpo, el cual es el templo, haga la voluntad de Dios. Hermanos, el sistema religioso o templocentrista debe de ser erradicado. Juan capítulo 2, verso del 13 al 22. Usted recordará cuando Jesús entra al templo, a limpiar el templo, Jesús le dice, mi casa será llamada casa de oración. Pero en el verso 17 del capítulo 2 de Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 2, verso 17, dice, entonces se acordaron sus discípulos que está escrito, el celo de tu casa me consume. Y los judíos respondieron y le dijeron, ¿qué señal nos muestras, ya que haces esto? Verso 19, respondiendo Jesús le dijo, destruid este templo. Está hablando del templo de Jerusalén. Y en 3 días lo levantaré. Verso 20. Dijeron luego los judíos, en 46 años fue edificado este templo, y tú en 3 días lo levantarás. Verso 21. Juan capítulo 2, verso 21. Mas Jesús hablaba del templo, su cuerpo. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto y creyeron la escritura y la palabra que Jesús había dicho. ¿Qué es lo que está diciendo el autor Juan acerca del templo? Que el templo no es un lugar, que el templo no es un edificio, que el templo del cual Jesús dijo que iba a ser destruido, pero que en 3 días iba a ser reconstruido. Los grandes religiosos, los políticos de Israel, los grandes sabios de Israel no entendieron que el reino, que el templo de lo cual Jesús estaba hablando no era un reino terrenal, no era un templo terrenal, no era un sistema terrenal, sino que en primer lugar era un sistema espiritual, que en segundo lugar no tenía un estrato social, no necesitaba de sumo sacerdote, no necesitaba de Anás ni Caifás, no necesitaba ninguno de ellos, porque ahora el reino de Dios ha sido roto, porque el sacrificio primordial, el sumo sacerdote es Cristo Jesús. Por eso tú y yo no necesitamos de un pastor como yo, no necesitamos de un sistema donde usted y yo busquemos del templo para acercarnos a Dios. Hoy desde su casa, desde su intimidad, usted puede acercarse ante el trono de Dios y acercarse para poder entablar una relación entre Dios y usted. Porque en tercer lugar, el sistema del reino de Dios no es templocentrista, sino que en esta hora le debo de recordar
lo que Primera de Corintios capítulo 6, verso 19 y 20 dice. Primer carta a los Corintios, capítulo 6, verso 19 y 20 dice: ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, en el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, el cual este cuerpo no es de ustedes? Porque habéis sido comprados. Espero que usted en esta hora haya sido comprado. Y mire lo que dice: porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Hermanos, tres razones o tres características del reino. Primero, el reino no es terrenal. Y eso lo vamos a explicar hoy por la tarde. El reino de Dios no es terrenal. El reino de Dios es un reino espiritual, con una ética de vida, con un estilo de vida basada en la justicia, no terrenal, sino en la justicia divina. Número dos, la segunda característica del reino es que en este reino no hay más grande. Aquí el pastor, el diácono, el líder, aquí todos somos iguales. La única diferencia es que Dios nos ha dado un don, un talento. Algunos pastores, algunos maestros, algunos de enseñar, otros el de sanar, otros el de evangelizar. Pero aquí el más grande no soy yo, ni son los pastores. Aquí el más grande es Cristo Jesús. No existe un estrato social. Ni yo, ni usted que pueda tener más dinero que yo, y yo que no pueda tener nada, o el hermano que vive en una champa, o el hermano que vive en una buena casa. Él no es más que usted, ni usted es más que el otro. Aquí en el reino no hay un estrato social, porque aquí el más grande es el que sirve. Aquí el más grande es el que hace la voluntad de Dios. Y número tres, el reino de Dios, tercera característica, no es un sistema religioso o templocentrista. Hoy no se trata de ir todos los días al culto, todos los días, y una vida muy lejos de Dios. Israel por 450 años estuvo lejos en un sincretismo religioso, preparando sacrificios, haciendo alabanzas, adoración a Dios, levantando la mano, llorando, cantando, haciendo un montón de cosas. Pero Jesús le dijo: con tus labios me honras, pero tu corazón está lejos de mí. Quiero terminar en esta mañana con lo que dice Juan capítulo 3, verso 3. Quiero que vaya a Juan capítulo 3, verso 3. ¿Cómo puedo entrar en el reino de Dios? Dígale al que está a la par suya: discúlpeme, ¿cómo puedo entrar en el reino de Dios? Si usted me pregunta a mi pastor, ¿cómo puedo entrar en el reino de Dios? Muy bien. De eso vamos a hablar hoy en la tarde. Pero quiero que vaya a Juan capítulo 3, verso 3. Jesús está ante Nicodemo. Juan capítulo 3, verso 3. Respondió Jesús y le dijo a Nicodemo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. ¿Quiere ver usted el reino de Dios? ¿Quiere usted entender qué significa el reino de Dios? ¿Quiere entender lo que la oración de Jesús hacia sus discípulos: venga tu reino, hágase tu voluntad aquí en el cielo como en la tierra? ¿Quiere entender qué significa buscar primeramente el reino de Dios y su justicia? ¿Quiere entender lo que nos va a enseñar el libro de los Hechos en el capítulo 1, donde claramente dice que por 40 días Jesús predicó el reino? Después de que resucitó, 40 días predicó el reino. ¿Quiere entender qué significa el reino de Dios en las cartas de los apóstoles, de Pedro, de Pablo, de Juan? Entonces, hermanos, es necesario nacer de nuevo. Respondió Jesús y le dijo a Nicodemo: de cierto te digo, Nicodemo,
que ni el sistema religioso, ni el sistema terrenal de gobierno, ni el poder, ni el conocer la ley, ni el practicar ese sistema sincretista religioso te hará entrar al reino de los cielos. Para entrar al reino de los cielos tienes que nacer de nuevo. Nacer de nuevo. Hoy vamos a predicar a las 3 de la tarde, porque nacer de nuevo es cambiar. Jesús dijo: mi reino se ha acercado. Y la segunda frase que vamos a predicar hoy: arrepentíos. Arrepentíos. Cambio de mente. Si no entiendes esto, vamos a seguir y vamos a volver de esta crisis. Y le apuesto que si no entendemos el reino de Dios, seguiremos practicando lo mismo. Mi corazón está lejos de Dios, aunque con tus labios le cantes a Él. Pero hoy, en esta mañana, hay un mensaje de esperanza. ¿Quieres entender el reino de Dios? ¿Quieres comprender qué es el reino de Dios? Entonces yo te invito a que puedas nacer de nuevo. Y voy a hacer esta oración para que tú puedas entregar tu vida a Dios. Amantísimo Padre Celestial, quiero en esta hora, Señor, poner en tus manos a todo aquel que tiene el deseo de entrar al reino de los cielos. Tú que me escuchas en tu televisión, tú que me estás viendo a través de esta red social, quiero que dobles tus rodillas ante el Todopoderoso. Y quiero que dejes a un lado tu vida religiosa. ¿Sabes por qué fue difícil para los religiosos entender todo esto? Porque ellos estaban basando su vida en un sistema cultural muy lejos de Dios. Pero hoy, en esta hora, yo quiero que tú entregues tu vida a Cristo Jesús, pero que lo hagas sinceramente, diciendo: Señor, quiero entregar mi vida porque te amo. Quiero entregar mi vida porque quiero hacer tu voluntad aquí en la tierra. Si tú estás dispuesto a entregar tu vida, si tú estás dispuesto a entregar tu vida, quiero que dobles tus rodillas. Quiero que dobles tu rodilla y que levantes tu mano al cielo y le digas así: Señor Jesús, en esta hora entrego mi vida ante ti. Quiero que tú puedas entablar tu reino en mi vida. Quiero que tú vayas a entablar tu reino en mi mente, en mi corazón. Quiero hacer tu voluntad. Quiero vivir el resto de mi vida agradándote. Quiero vivir el resto de mi vida buscándote. Quiero vivir el resto de mi vida haciendo lo correcto, lo justo. Quiero vivir el resto de mi vida poniendo mi mirada no en la tierra, sino en lo celestial. Porque ahora entiendo que el reino no consiste en entablar un sistema terrenal. Que el reino no consiste en que me des bienes terrenales y una mejor posición, sino que el reino de Dios consiste en hacer tu voluntad. Porque el reino de Dios no es basar en un sistema religioso templocentrista, sino que en mi casa, a donde quiera que esté, en el trabajo, con el vecino, comenzar a hacer lo correcto en todo tiempo. Por eso entrego mi vida a ti, Señor. Reconozco que soy pecador. Reconozco que he caminado lejos de ti. Pero hoy quiero que escribas mi nombre en el libro de la vida, para que cuando tú vengas en tu reino y llames a mi nombre, yo feliz responderé: en Cristo Jesús. Creo en tu muerte, creo en tu sacrificio, creo en tu resurrección, que me da una nueva vida. Amén y amén. Gracias por entregar tu vida, hermano. Pero hoy también
en esta hora, quiero que tú y yo adoremos a Dios con esta alabanza. Señor, aquí estamos, Padre. En medio de la tormenta, haz tu reino, haz tu voluntad en nuestra vida. Dulce refugio en la tormenta es Jesucristo el Salvador. Él me alienta y alimenta con su palabra y su amor. Dulce refugio en la tormenta es Jesucristo el Salvador. Él me alienta y alimenta con su palabra y su amor. Y vengo a reposar en Él. Él es mi amigo fiel, una poderosa y fresca unción llenará mi corazón. Dulce refugio en la tormenta es Jesucristo el Salvador. Señor, dulce refugio en la tormenta, Padre. Gracias, Señor, porque podemos venir ante ti, Señor. Dulce refugio en la tormenta es Jesucristo el Salvador. Él me alienta y alimenta con su palabra y su amor. Y vengo a reposar en Él. Él es mi amigo fiel, una poderosa y fresca unción. Sí, Señor. Dulce refugio en la tormenta es Jesucristo el Salvador. Señor, te damos gracias, Padre, porque en esta hora tú eres nuestro dulce refugio, Señor. Ponemos en tus manos, Padre, a nuestra hermana Lorena Vázquez. Ponemos en tus manos a nuestra hermana Jessica Venegas, Señor, y a toda la familia Cornejo. Ponemos en tus manos, Señor, allá a Raquel Joya en California. Ponemos en tus manos, Señor, a nuestro hermano Mario en el cantón El Porvenir. Señor, ponemos en tus manos a todos aquellos que han pedido oración, Padre. Ponemos en tus manos a los que están enfermos. Ponemos en tus manos a los que en esta hora se encuentran agobiados. Señor, sé tú entablando tu reino, sé tú entronando de nuestra mente y nuestros corazones. Sea, mi Dios, tu pueblo hoy haciendo tu voluntad, buscando lo espiritual antes que lo terrenal, buscando, Señor, entender tu justicia, deseando la justicia tuya ante cualquier obstáculo, Señor, porque nosotros no somos terrenales, somos espirituales. Simplemente somos peregrinos, somos personas pasando aquí en la tierra. Ayúdanos a desear lo espiritual, a desear, Señor, porque también tú estás allí en nuestras vidas. Señor, gracias en Cristo Jesús. Amén y amén. Hermanos, gracias por acompañarnos. Son las 12:20 del mediodía acá en nuestro país, El Salvador.
Gracias por sintonizarnos. Les recuerdo hoy a las 3 de la tarde. Si usted hizo la oración de Dios, si usted entregó su vida a Cristo Jesús, háganoslo saber. Estamos trabajando ya con el equipo para poder llevar esa forma de discipularlo a usted y hacerle entender que el propósito de Dios aquí en la tierra es hacer su voluntad, es vivir no para nosotros, sino vivir para Dios, es hacer de aquí en la tierra el reino de Dios, un reino de justicia, un reino donde amemos a Dios, un reino donde amemos al prójimo, un reino donde nosotros, aunque la gente nos vitupere y nos critique, usted y yo vamos a ayudar al que nos maldice, usted y yo vamos a ayudar al que en esta hora quizás lo está juzgando, usted y yo vamos a ayudar, porque el reino de Dios no consiste en hacerme sentir bien yo, ni entablar un reino propio, sino que el reino de Dios radica en que todo aquel que hace la voluntad de Dios debe de ayudar al prójimo. El reino de Dios no es un templo, el reino de Dios es usted y soy yo. Aquí habita el templo de Dios. Lo esperamos hoy a las 3 de la tarde y vamos a estar ministrando. Hoy vamos a iniciar con ministración y si usted tiene peticiones, háganoslo saber. Que Dios me los bendiga y gracias por habernos permitido llegar a su hogar. Que el Señor los bendiga.